Comencemos con el módulo de forwards de tipo de cambio. Comenzaremos con una introducción en la cual veremos en la definición de un producto forward y vamos a ver un poquito de contexto histórico. Vamos a ver que los contratos forward de hecho tienen una historia bastante larga. Luego revisaremos el mercado de divisas, con esto nos referimos al mercado subyacente de los forwards de divisas. Aprenderemos un poco sobre las convenciones de los distintos pares. Esto será muy útil luego para no confundirnos con la notación y la nomenclatura de las divisas cuando estemos hablando de forwards. Finalmente estaremos con los forwards de divisas. Vamos a describir la casuística más tradicional de los forwards de divisas, tanto en Chile como en el extranjero. Veremos un caso adicional de Chile bien especial y además vamos a ver forwards de inflación o los llamados forwards UF peso. Aunque la UF no es una divisa desde el punto de vista técnico, en Chile sí lo ponemos en esta misma categoría, por lo tanto lo vamos a revisar en este módulo. Un contrato forward es un acuerdo a través del cual las partes se obligan a intercambiar un bien prefijado en una fecha establecida y a un precio determinado. Ese bien en línea de principio puede ser cualquier cosa, la fecha también puede ser una cualquiera y el precio es absolutamente de común acuerdo entre las partes. Los contratos forward son derivados muy antiguos, de hecho es muy conocido y estudiado el mercado de los bulbos de tulipanes que se produjo allá por el año 1636 en Holanda, en los Países Bajos. Si quieren un poco más de detalle, pueden ver las referencias. Como les digo, es un caso que se ha estudiado mucho y que muestra cómo los contratos forward son ya contratos muy antiguos, que están hace mucho tiempo presentes en la historia económica. Los contratos forward son acuerdos entre dos contrapartes, o sea, son contratos bilaterales donde me estoy viendo directamente la cara con mi contraparte. Y se pueden establecer para cualquier bien, en línea de principio, cualquier cantidad de ese bien y para cualquier fecha de vencimiento. De hecho, es fácil pensar en contratos forward incluso para mercancías que están totalmente fuera del ámbito de los activos financieros. Es muy común, por ejemplo, comprar un automóvil a 3 meses plazos cuando su precio está fijado en dólares. No es inusual que las importadoras de vehículos te ofrezcan un deal en el cual uno compra un cierto modelo que se llama por importación directa, que te será entregado en 3 o 4 meses más y el precio en dólares de ese automóvil queda fijado en una cierta cantidad de dólares. Si ustedes lo piensan, eso es un contrato forward de automóvil a 3 meses a un precio prefijado en dólares. Los futuros. Los futuros son contratos similares a los forward en el sentido que también representan la obligación de comprar o vender un cierto activo en una cierta fecha, pero se transan en mercados organizados. En estos mercados interviene una cámara de compensación que le exige margen de garantía a todas las partes y estos contratos además se valorizan a mercado diariamente. Todas estas condiciones implican que debiera existir una pequeña diferencia de precio entre contratos forwards y futuros por el costo de acarreo que la valorización a mercado conlleva. La valorización a mercado diaria impone un costo de financiamiento de una posición en un futuro que no existe en un contrato forward. Sin embargo, y hay que tener en mente, con la reciente incorporación de cámaras de compensación para derivados OTC, esto es una evolución en el mercado OTC que viene de la crisis del 2008 y las reformas en las normativas americanas y europeas, la diferencia entre forward y futuros de tipo de cambio debiera tender a desaparecer, ya que es muy probable que el gran volumen de forwards de tipo de cambio comience a operarse a través de cámaras de compensación, que al igual que las cámaras de compensación de futuro, van a exigir garantías a ambas partes. Continuamos ahora con el mercado de divisas. Vamos con una definición, un FX rate, y vamos a ver en un momento más por qué la definición está hecha en inglés. Un FX rate es el precio de una divisa en términos de otra. Por ejemplo, 570 pesos por dólar es un FX rate. 1,4 dólares por euro es un FX rate. Todas las divisas tienen un código ISO. Si ustedes quieren tener un poco más de antecedentes respecto a los códigos ISO, también pueden consultar las referencias que están al final de esta presentación.
Y los FX rates se denominan a través de una etiqueta, de un label o de un nombre que se construye de la siguiente forma. CC1, CC2 es la etiqueta, de modo que el precio se exprese matemáticamente como CC2 partido por CC1. CC1 es el código de la primera divisa, CC2 es el código ISO de la segunda divisa, y el orden de los códigos se hace de manera que el precio matemáticamente se exprese como CC2 partido por CC1. Es como si se leyera de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha el nombre del FX rate. Por ejemplo, hablamos del euro dólar, el euro dólar se cotiza en dólares por euro, y hablamos del dólar peso, que se cotiza en pesos por dólar. Ustedes nunca van a escuchar en un mercado organizado, en el mercado secundario, o a quienes participan activamente en los mercados de tipo de cambio, hablar del dólar euro o hablar del peso dólar, porque la nomenclatura estándar hace que la moneda fuerte del par, que se llama la moneda que se usa como denominador, se pone al principio del nombre, y la moneda débil, la que se usa como numerador, se pone en la parte derecha del par. Y por lo tanto, el euro dólar siempre será el euro dólar, el dólar peso siempre será el dólar peso. En Chile, y por eso es que he preferido usar FX rate como definición, se usa la siguiente nomenclatura antigua, que lamentablemente todavía está en uso. En Chile se dice tipo de cambio, y cuando se dice tipo de cambio significa un precio de una divisa extranjera expresado en pesos. Por ejemplo, el el euro peso sería un tipo de cambio, y el dólar peso también sería un tipo de cambio, porque es el precio de una divisa expresado en función de los pesos. Por otro lado, se habla de una paridad cuando estamos hablando del precio de una divisa extranjera por otra divisa extranjera. Es el caso del euro dólar, sería el caso del dólar yen. Es importante tener claro que esta nomenclatura no se utiliza en los mercados internacionales, es totalmente propia de Chile y no es aplicable fuera de Chile. Para nada. Son tipo de cambio y paridad. En otros países de habla castellana significa lo mismo. El precio de una divisa en términos de otra. Típicamente las divisas se cotizan con cifras de 5 dígitos. Por ejemplo, el dólar peso, por ejemplo, podría ser 4,74,34. Y el euro dólar podría ser 1,2931. Ven que hay 5 números. A eso nos referimos con que se cotice con divisas de 5 dígitos. Y como hay que tener en consideración la escala de la cotización, por ejemplo, el dólar peso está en los cientos, mientras que el euro dólar se mueve en las unidades, se sigue la siguiente convención. De estos 5 dígitos que en la figura están denominados como X, Y, Z, B y W, Z, el número del medio, se llama la figura. Y W, el numerito de más a la derecha, se llama el PIP, que es la unidad mínima de cotización en el par de divisas o en el FX rate. En el caso del dólar peso, la unidad de peso sería la figura y el centavo de peso sería el PIB. Por ejemplo, vemos aquí 4,7434. Este 4 es la figura y es un peso. Por tanto, la figura en dólar peso está en el peso. Si uno dice que el tipo de cambio, que el dólar peso subió una figura, está diciendo que subió un peso. Si dice por el contrario o de otra manera que subió un PIB, está diciendo que subió un centavo. En cambio, cuando hablamos de una figura en euro-dólar, estamos diciendo que sube un centavo. Y cuando sube un PIB, estamos hablando que sube un 10 milésimo de euro. Un 10 milésimo. ¿Okay? Cuando se realiza una operación FX de intercambio de divisas, existen dos fechas relevantes. Cuando intercambiamos una divisa en términos de otra, existen dos fechas relevantes. La primera es la que se llama trade date, que es el día en que se produce la transacción y se acuerda su precio. Es el día, por ejemplo, que la empresa llama al banco y le dice: necesito 1.000.000 de euros, te los voy a pagar con dólares, ¿qué precio me das? Y el banco cotiza el precio que sea. Ese día, y la empresa a su vez responde: ok, me gusta, cerrado. Ese es trade date, el día en que se produce la transacción y se acuerdan los términos de la transacción, su precio y monto.
Por otro lado, existe el settlement date, que es el día debe ser posterior o igual a trade date en que ocurren los flujos de la transacción. Yo acuerdo hoy que voy a intercambiarme una cierta cantidad de dólares por una cierta cantidad de euros a un cierto precio. ¿A qué fecha? Eso es lo que se llama settlement date. Ese settlement date en una transacción FX usual puede ser el mismo día, puede ser un día siguiente, puede ser 2 días más adelante. De hecho, generalmente settlement date es 2 días hábiles después de trade date, cuando se considera tanto el calendario asociado a las dos divisas intercambiadas y muchas veces también el calendario del dólar, ya que muchos de los bancos que operan como corresponsales están en horario Estados Unidos, entonces es necesario por temas puramente logísticos y operativos considerar también el calendario americano. También se da el caso en que quisiéramos hacer una operación yen-euro. Yen-euro probablemente va a tener que materializarse a través de operaciones dólar-yen y euro-dólar. Y por lo tanto vamos a estar obligados a considerar el calendario del mercado americano. Existe una fecha estándar después de trade date. Es la fecha a la cual se supone que se están haciendo las transacciones. Si un banco llama a otro y le dice, necesito vender 1 millón de euros contra dólares, y no dice nada más, se entiende que estamos hablando de spot date. Hay una fecha en particular para cada par de divisas que se llama spot date, una fecha después de trade date que se llama spot date. En el mercado internacional, el dólar americano, dólar canadiense o American Canadian es una excepción. Se trata de, el spot date es un día hábil. Es bastante natural porque Estados Unidos y Canadá, siendo países fronterizos, pueden operar en la misma franja horaria. No es necesario que tengan 2 días hábiles de diferencia entre trade date y el día que se materializa la transacción. En cambio, cuando uno hace dólar-yen, sí son necesarios esos 2 días porque Japón y Estados Unidos están en totalmente distintos usos horarios y por lo tanto los 2 días entre que se negocia la transacción y que se perfecciona son necesarios para que los back offices alcancen a hacer su trabajo. Nuestro mercado dólar peso interbancario también opera con un día hábil porque a pesar de estar en el hemisferio sur estamos en el mismo uso horario de Nueva York o muy similar según si estamos en horario de verano o de invierno. Es importante notar, eso sí, que el peso no opera internacionalmente. La única plaza donde se pueden realizar operaciones FX dólar-peso es con flujos físicos, o sea, donde podemos comprar o vender pesos en términos de dólares, es Santiago. No se puede hacer esto en ninguna otra plaza del mundo. Es lo que se suele decir de la siguiente manera, que el peso no es una divisa entregable internacionalmente, dado que el único mercado que existe dólar-peso es el mercado natural del país de origen, en este caso Santiago. En Chile muchas veces decimos spot tema cero para referirnos a una operación que liquida el mismo día. Es una mala manera de decirlo porque spot significa el settlement date más usual o estándar del mercado. Entonces, decir spot tema cero es un poquito echar a perder el significado de la palabra spot. Incluso decimos spot T más 1, que ya es del todo, que es incluso redundante, porque spot ya significa T más 1. Pero es lamentablemente la práctica hasta ahora de nuestro mercado. Mayores detalles para otros pares de divisas y cómo están organizados los mercados internacionales, por favor verlos en los primeros capítulos de los libros de la referencia. En particular me refiero a los 2 libros que tratan de opciones de tipo de cambio. Ya hay 2 muy buenos capítulos de introducción al funcionamiento del mercado OTC de divisas. Vamos ahora ya de lleno con los forwards de divisas. Como vimos, un forward es un compromiso de comprar o vender un cierto monto de una cierta mercancía a un cierto precio en una cierta fecha. Los forwards de divisas son el compromiso de comprar o vender un monto dado de una cierta divisa a un cierto precio en términos de otra divisa en una fecha determinada. Quiero comprar o vender tantos dólares a cambio de pesos. Quiero comprar o vender tantos euros a cambio de dólares. Quiero comprar o vender tantos yenes a cambio de dólares.
ejemplo para nosotros es el forward dólar peso. Existe en Chile un mercado bastante profundo para este producto. Y cuando digo bastante profundo, estamos hablando en términos relativos, en el sentido que para Chile el mercado de forward dólar peso es bastante profundo. Recordar que Chile es una plaza poco líquida en general. Cuando digo que en Chile hay un mercado bastante profundo, no estamos haciendo la comparación con las otras actividades en instrumentos financieros que hay en Chile. Bueno, y la profundidad o la disponibilidad de este mercado permite, por ejemplo, que un exportador que en 6 meses más recibe $1 millón por una venta en el exterior puede desde ya vender esos dólares a un precio totalmente conocido. El exportador sabe que en 6 meses más va a recibir esta cantidad de dinero y por lo tanto puede acercarse a un banco y vender estos dólares y quedar así absolutamente protegido, habiendo eliminado la incertidumbre respecto a sus ingresos en pesos. Los contratos forward dólar peso se hacen totalmente a la medida del cliente. En general, los forward de divisas se hacen totalmente a la medida del cliente. Se puede utilizar cualquier monto y me ha tocado ver operaciones con números así de quebrados. A cualquier fecha hay algún nivel de limitación estructural, dado que los mercados interbancarios se organizan para operar entre sí hasta ciertos plazos máximos. Y por lo tanto, un cliente puede querer un plazo por arriba del plazo que se transa en el mercado interbancario y quizás obtenga ese precio, pero no va a ser un precio líquido porque para el banco que otorga ese precio va a ser más difícil salir a buscar una contraparte con la cual operar, hacer la operación contraria para descargar ese riesgo. Entonces hay alguna limitación estructural respecto a la fecha, respecto al plazo máximo al que se puede realizar una operación forward en todos los mercados. Y existen dos modalidades de vencimiento. La primera, que es la natural, es la que llamamos entrega física, y al vencimiento el comprador, quien, la verdad que es una cosa el decir comprador. Existen dos modalidades de vencimiento. La primera, la que llamamos entrega física, al vencimiento el comprador de los dólares recibe el monto pactado y paga la cantidad de pesos especificada. También existe el mecanismo por compensación y esto funciona de la siguiente manera. Al vencimiento, alguna de las dos partes preferiría no tener que cumplir el contrato. Por ejemplo, eh, si... También existe el mecanismo por compensación. Y veamos cómo funciona intuitivamente este mecanismo. Al vencimiento, alguna de las partes siempre va a preferir no tener que cumplir por el contrato. Por ejemplo, si el comprador de los dólares, llegado el momento del vencimiento del contrato, ve que el precio forward que ha pactado está muy por arriba del precio de mercado, va a tener la humana tentación o ganas de no cumplir con su parte del contrato. No tiene esa opción. Los contratos forward son obligaciones bilaterales. Tiene que ir y hacer la compra al precio que pactó. ¿Pero por qué preferiría no cumplir? Porque sabe que está comprando a un precio superior al de mercado. Entonces, la modalidad de compensación lo que quiere hacer es captar el valor que hay en este intercambio final y solamente hacer un intercambio de ese valor entre las dos partes, no intercambiarse los montos totales de la operación, sino intercambiarse el valor del intercambio que sería si el contrato fuera por entrega física. De modo que la parte perdedora, la parte que está comprando o vendiendo a un precio que no le conviene si lo compara con mercado, compensa a la parte ganadora por la diferencia entre el precio forward y el precio spot aplicado al monto del contrato. ¿Cómo se cotizan los forwards? La manera usual de cotizar un forward de tipo de cambio es a través de los llamados puntos forward. Los puntos forward son numeritos que se cotizan de modo que el precio spot más los puntos forward sea exactamente igual al precio forward al plazo cotizado.
En estas tablitas que acaban de aparecer vemos, por ejemplo, vemos un precio spot con su bid y su offer, 577.25, 775 spot de bid offer, y vemos puntos forward a distintos plazos, una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año y medio, 2 años. Y vemos estos números, estos son centavos de peso, puntos forward. Aquí estos son 19 centavos de pesos a una semana y son 15,8 pesos en un año. ¿Cómo funciona entonces la determinación del precio forward a partir del spot y los puntos forward? Tenemos entonces el spot, los puntos forward y aquí están los precios forward. Vamos a ver cómo llegamos a esta última tabla. Sumamos al spot bid 575.7725 los puntos forward al plazo correspondiente para obtener el precio forward al plazo correspondiente. Por ejemplo, a un mes tenemos 77.25 más 1,84 es 579,09. El precio forward para el bid de pantalla a un mes es 579,09, que se forma a partir del spot más los puntos forward. De la misma manera, los precios offer se forman a partir del offer spot más los puntos en el lado offer y obtenemos así los precios forward en el offer. Se cotiza de esta manera porque así la cotización de precio forward queda bastante libre de las fluctuaciones en el día del tipo de cambio. Vamos a ver esto con mucha mayor precisión cuando aprendamos a valorizar un forward, pero basta decir que este número, puntos, es más estable que los precios forward directamente porque estos precios reciben totalmente, sin ninguna amortiguación, la volatilidad, la variabilidad del spot. En cambio, estos números, los puntos forward, amortiguan, tienen amortiguado el impacto del tipo de cambio en ellos y por lo tanto es una cotización que es más estable en el tiempo durante el día si es que cotizamos forward en términos de puntos y no en términos de spot. Evidentemente, al momento de cerrar una operación, el cliente va a tener que fijar un precio spot para luego aplicar los puntos cotizados y obtener el precio definitivo del contrato forward que está cerrando. Para plazos largos, en Chile ocasionalmente se utiliza el forward de dólar contra UF. Es un contrato que fue muy popular, diría yo, en los fines de los 90, inicios de los años 2000, que ha perdido un poco de liquidez o se usa bastante menos, pero todavía se utiliza en algunas ocasiones para plazos largos, entre comillas, para plazos que van desde los 90 días hasta el año, quizás hasta los 2 años. Se transa la modalidad por entrega física y por compensación según dólar observado. Aquí tenemos que entender una cosa cuando hablamos de modalidad por entrega física, dado que la UF no es una divisa, sino que al final todos los montos en UF se intercambian o se denominan en pesos al momento de su liquidación. Un forward dólar UF por entrega física termina siendo el último día un forward dólar peso, porque se intercambian dólares por pesos. Y también se hacen forward por compensación según dólar observado. Este contrato tiene una particularidad en términos de su cotización. El contrato se cotiza en este número que se llama tasa T, de modo que se cumpla la siguiente relación. Se busca que el precio forward del contrato dólar UF a un cierto plazo se pueda escribir como el dólar observado del día partido por la UF del día. Y aquí lo que vemos que tenemos tantos UF por dólar por 1 más esta T grande por el número de días del contrato que se está cotizando dividido 360. Entonces, en vez de cotizar este número, se cotiza este otro número. Estos dos están ligados a través de esta ecuación de manera biunívoca. ¿Por qué se hace esto? Porque un forward dólar UF tiene un tipo de cambio, una paridad muy fea, porque es un número del tipo 0,04 con muchos decimales más. Y por lo tanto, cotizarlo, decirlo, escribirlo es muy incómodo y eso hizo que se diseñara este mecanismo a través del cual en vez de cotizar este número,
cotizamos este otro número. Son totalmente equivalentes, son dos descripciones equivalentes de la misma entidad, que es el precio forward. Esta es una descripción en términos de un número en base decimal y esta es una descripción en términos de otro número en base decimal porque tiene una relación un poquito distinta. O sea, se relacionan estos dos números a través de esta ecuación. Por lo tanto, cotizar uno u otro es lo mismo. Y este número tiene menos decimales, un número más parsimonioso de escribir y decir. Finalmente, en Chile también se utiliza el forward de pesos contra UF. Este contrato afortunadamente se cotiza directamente en pesos por UF y los vencimientos estándar corresponden a los días 9 de cada mes. Esto porque si el día 9, el día 9 es el día que cambia la UF, el INE publica el IPC del mes anterior los primeros días del mes corriente y la UF se recalcula desde el día 10 hasta el día 9 del mes siguiente. Y por lo tanto se busca hacer contratos forward UF peso a los días 9, que es el día en que cambia el IPC que se está utilizando para calcular el valor de la UF. Si el día 9 llega a ser inhábil, al vencimiento se traslada al día hábil anterior y la idea de esto es no recoger días del IPC siguiente. Por ejemplo, acá vemos que el 9 de noviembre del 2014 cae domingo y por lo tanto el contrato se hace vencer el 7 de noviembre del 2014, de manera que solamente estemos recogiendo IPC de septiembre en este caso, IPC de septiembre. Si nos fuéramos al 10, agarraríamos un poquitito del IPC de octubre. Eso es. Vamos ahora a ver cómo se valorizan estos contratos, cómo el mercado o cuál es la racionalidad que liga los precios forward a otras variables de mercado más primarias. Vamos para allá.